grabar. Ahí está, arrancamos. Bueno, arrancamos con lo que sería unidad número 3, resistencia de materiales. Y básicamente lo que vamos a ver ahora es propiedades de los metales y aleaciones. Ya vamos a hacer referencia prácticamente a materiales metálicos. Esto también es aplicable al resto de los materiales que vimos, a polímeros, a cerámicos, obviamente a materiales compuestos. Pero básicamente a aquellos materiales simples. Nosotros lo veremos para materiales metálicos. Bien, ¿qué son las propiedades? ¿Qué entienden ustedes por propiedades? ¿Me escuchan? Capacidades que tienen los materiales. ¿Cómo? Perdón. Como unas capacidades que tienen los materiales ante distintos Bien, factores. iría por ahí. Son las cosas que me definen un material, cómo va a ser su comportamiento. Y esas cosas, por decirlo de alguna manera, poco técnico, son propiedades que las podemos clasificar de diferentes formas. La que a nosotros nos interesa hoy día es esta que tenemos acá. Propiedades mecánicas, propiedades tecnológicas, propiedades químicas y propiedades físicas. ¿Sí? Vuelvo a repetir, las físicas es las que ustedes vienen viendo desde química general, química inorgánica, física, y hoy están viendo también parte de las propiedades en termodinámica. ¿Está? Nosotros vamos a ver, o vamos a hacer más hincapié sobre las propiedades mecánicas y vamos a nombrar las tecnológicas. Y también veremos algo de las propiedades químicas de esos materiales, que lo vemos en la unidad número 6, que es otro informe que ustedes tienen que realizar. Bien. A ver que voy a sacar esto que lo tengo metido aquí. Ahora sí. Bueno, estas propiedades relacionan el comportamiento que tienen los materiales bajo acción de cargas aplicadas a los mismos. ¿Se acuerdan en la primera unidad que vimos estática? ¿Qué consideraba la estática? ¿Recuerdan qué es lo que buscaba la estática o qué era lo que definía la estática? Primero, que consideraba a los cuerpos y a los materiales como materiales rígidos e indeformables. Y hacía todo el estudio de cómo reaccionaba ese cuerpo sólido, indeformable, por la acción de cargas externas. Nosotros dijimos que cualquier estructura, puente, elemento de máquina, tenía que estar en un estado de equilibrio estático o cuasiestático para evitar que esa estructura o equipo sufriese deformaciones o roturas. Cuando nos metemos en resistencia de materiales ya dejamos las fuerzas externas actuantes y empezamos a hacer hincapié en sobre cuáles son las fuerzas internas de ese material. ¿Sí? ¿Qué reacciones produce ese material ante esas fuerzas externas que empezamos a ver en estática? Bien, estas propiedades mecánicas las podemos subdividir en propiedades de resistencia, las cuales vamos a evaluar a través de una serie de ensayos, como son los ensayos de tracción, ensayos de compresión, ensayos de flexión, ensayos de torsión, ensayos de corte en algunos casos. Y todo esto hacen referencia a ensayos de tipo estáticos. Pero también existen otros tipos de ensayos para determinar las propiedades de resistencia y también de deformaciones, que son el otro gran grupo. A través de lo que vamos a hacer es otros ensayos que vamos a ver, son los ensayos de choque, los ensayos de creep y los ensayos de fatiga. Todo este grupo de ensayos tiene por finalidad determinar estas propiedades mecánicas de resistencia y deformación. Y como un ítem aparte, la mayor parte de la bibliografía lo trata así, viene lo que sería la dureza. La dureza se trata aparte
porque en realidad no me da una idea o un comportamiento de toda la masa de ese material, sino solo de las condiciones superficiales. Por eso es que se pone como una propiedad aparte. Bien, dentro de las deformaciones, vamos a ver que estos materiales pueden sufrir deformaciones elásticas y deformaciones permanentes o plásticas. Dentro de las deformaciones elásticas vamos a ver la propiedad específica denominada rigidez o elasticidad, su opuesto. Y dentro de las permanentes o plásticas veremos la plasticidad, donde vemos ductilidad y maleabilidad asociadas a propiedades tecnológicas, la tenacidad y la fragilidad. Dentro de las elásticas está la resiliencia. Y vamos a pasar a ver cada una de ellas. Primero vamos a hacer una definición global de resistencia, que lo definimos como la capacidad que tienen los materiales para sufrir deformaciones cuando se aplican cargas externas, siempre antes de producirse la rotura, obviamente. ¿Yo para qué deseo conocer las propiedades de un material en ingeniería? Primero a lo primero, ¿para qué? ¿Para qué necesito conocer esas propiedades? Para saber de qué material se trata. En ingeniería, ¿para qué usamos los materiales? ¿Por qué a alguien se le ocurrió inventar el acero y a otro alguien el acero inoxidable? ¿Porque tenía ganas de inventarlo, de buscarlo? Para solucionar Para darle problemas. diferentes usos. Exactamente. ¿Para qué nosotros estudiamos esta materia? Para tener los conocimientos básicos de ver cuáles son las actitudes que presenta cada material para la elaboración de elementos en particular. O sea, un ingeniero mecánico necesita conocer las propiedades mecánicas y las propiedades tecnológicas y químicas, y además algo de la física, para poder elegir el material más adecuado para elaborar cualquier elemento de máquina o cualquier máquina. Yo no puedo construir un intercambiador de calor, de placas o de casco y tubo, tema que verán en el semestre que viene, y lo voy a construir de acero al carbono si va a trabajar con una solución de ácido clorhídrico. ¿Y por qué no? ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a corroer? Se va a corroer. Va a tener una resistencia química inadecuada a ese medio agresivo, que es la solución de ácido clorhídrico, y por ende va a tener una vida útil ese equipo, por mejor diseñado que esté desde el punto de vista mecánico, de la resistencia mecánica, pero el calculista no tuvo en cuenta las propiedades químicas de ese material para ese medio tan agresivo como es el ácido clorhídrico. Si uso un acero al carbono, lo voy a corroer rápidamente. Y acá ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿hay algún medio por el cual yo pueda proteger al acero? ¿Se acuerdan cuando hicimos la introducción a la materia? ¿Qué dijimos que veíamos allá por la unidad número 6? Oxidación, corrosión y los medios para producir la protección de esos materiales ante estos ataques químicos. Pero en un intercambiador de calor, si yo lo construyo en acero al carbono y lo recubro con una pintura, por ejemplo, voy a estar bajando la conductividad térmica, que es una propiedad física, que es la capacidad de transmitir el calor a través de ese material. Si yo pongo una pintura, estoy generando una barrera o una resistencia al flujo de energía, al flujo de calor. Entonces, lo que tengo, aparte que si esa película tampoco es lo suficientemente resistente a esta solución ácida,
probablemente también se vea agredida, se vea eliminada o dañada, y voy a sufrir la agresión sobre el metal vivo, produciendo la rotura, pinchadura, pitting, corrosión generalizada o cualquiera de las que se produzcan. ¿Está? Es por eso que para la construcción de este tipo de equipos, tanto industria química como alimentos, en general hacemos uso de ¿qué tipo de aceros? Inoxidable. De los aceros inoxidables, en cualquiera de sus calidades, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos aceros ferríticos, martensíticos y austeníticos? Y dijimos que la mayor parte de los equipos se construyen con ¿qué tipo de aceros inoxidables? Austeníticos. Austeníticos son aquellos que contenían níquel en un porcentaje por encima del 8%, entre el 8 y el 25, el 24%, produciendo el níquel, aparte de mejorar la resistencia química y la resistencia mecánica, que no obtuviera perlita ni martensita y quedara con la estructura de la austenita. Por eso se llama austenítico. Mantiene la estabilidad de la austenita a bajas temperaturas. Y por otro lado, el níquel lo que aporta es una gran resistencia mecánica y a la corrosión a elevadas temperaturas. Entonces, tengo mejoras en las propiedades mecánicas por parte del níquel, y además el níquel hace que no se forme esa martensita o esa perlita, perdón, martensita no, la perlita o la ferrita alfa, que va a terminar formando perlita, quedando con una estructura cristalográfica austenítica. ¿Estamos? Esto es para hacer un recordatorio y asociarlo a lo que vimos en materiales. Bien, sigamos. Si aclaramos la forma de aplicación de la carga y el tiempo que hacemos actuar la misma, podemos clasificar a los ensayos como ensayos estáticos, porque estamos, recuerden, determinando ¿qué? Propiedades mecánicas. Entonces, para determinar esas propiedades mecánicas, los ensayos pueden ser o se clasifican de acuerdo a la aplicación, a la forma de aplicación de la carga y al tiempo en el cual se aplica esa carga. Desde este punto de vista, los clasificamos en estático, o más bien cuasi estáticos, no puedo generar ensayos estáticos, cuando la carga se aplica lentamente. Obviamente que cuanto más lento aplique esa carga, más estático va a ser el ensayo. Dentro de estos ensayos tenemos el ensayo de tracción, el ensayo de compresión, el ensayo de flexión, el ensayo de torsión, el ensayo de corte. Cuando la carga es aplicada en forma instantánea o impacto, digo que ese ensayo es de tipo dinámico, que son los ensayos de choque, Charpy o ISOT. Cuando la carga se mantiene constante durante mucho tiempo, se llaman ensayos de duración, que son los ensayos de fluencia lenta o efecto creep. Y por último, los ensayos de fatiga, cuando la carga se repite periódicamente de acuerdo a un ciclo determinado, donde el ciclo puede responder a una onda sinusoidal, una onda triangular o una onda de arco cuadrado. Nosotros vamos a ver muy poco, vamos a ver un pantallazo de fatiga, así que nos vamos a limitar a aquellos sistemas de onda sinoidal. Cuando haya alguna pregunta, me paran y me preguntan. ¿Estamos? Bien. Profe, ¿los ensayos se pueden mezclar? O sea, ¿puede hacer estático y de duración? En realidad, a cada material le vas a hacer los ensayos que sean necesarios para determinar las propiedades en las condiciones que vos vas a usar ese material. A ver, si yo voy a usar un acero al carbón de medio carbono para construir un eje, ese eje va a estar sometido a ¿qué tipo de esfuerzo? Y va a estar sometido a esfuerzo de flexión por las mismas cargas
perpendiculares al eje longitudinal, el propio peso del eje, la polea que pueda tener ese eje o los engranajes, la fuerza que esté transmitiendo, o sea, la energía mecánica que esté transmitiendo, pero también va a estar rotando y en el arranque va a sufrir un momento torsor que va a hacer que yo tenga que definir cuáles son las propiedades de torsión y de flexión. Entonces, a los materiales yo le voy a hacer ensayos en función de la función que vayan a desempeñar. También hay ensayos de corrosión. Vamos a ver, cuando lleguemos a corrosión, que tengo que simular las condiciones en las cuales ese material va a estar prestando servicio. Entonces, cuando el calculista necesita seleccionar un material, va a empezar a seleccionar el material de acuerdo a sus propiedades y va a tener que realizar, si no cuenta con los datos tabulados, o sea, que estén en bibliografía o ya totalmente relevados, necesarios para la función que va a desempeñar esa estructura o ese elemento de máquina. ¿Se entiende? Entonces, a un material yo le puedo hacer todos los ensayos o le haré los ensayos que realmente necesito. A ver, un tubo de caldera que puede estar trabajando a 700 grados de temperatura y 120 bar de presión, es probable que tenga que hacerle un ensayo de creep. ¿Qué es el creep? Es eso que denominé recién como fluencia lenta. Es ver que la resistencia mecánica a esa temperatura no empiece a generar esta fluencia lenta que va a llevar a un aumento en la sección del tubo, una disminución del espesor, y que lo va a llevar al colapso o a la rotura del mismo. Entonces, aquellos elementos metálicos que van a trabajar a altas temperaturas, tendré que relevar cuál es su comportamiento a esas temperaturas, para ver cuál va a ser los espesores puestos en juego o los aliantes que necesito para que ese elemento tenga la vida útil media que tiene que tener ese elemento de máquina. ¿Se entiende? Profe, creo que la pregunta era otra. Creo que él se refería a si yo puedo hacer un ensayo estático y uno de duración en el mismo momento. No. No. No, porque ni siquiera las probetas son iguales. Se llama probeta a la muestra de material conformada adecuadamente a la condición o al ensayo que voy a hacer. Cada ensayo tiene su máquina para realizarlo y esa máquina necesita de una forma de probeta específica. En algunos casos las probetas pueden ser de sección circular, en otros casos pueden ser de sección cuadrada o de algún otro tipo de sección. ¿Estamos? En general, todos los ensayos, y esto lo íbamos a ver como repaso al final de la presentación, responden a normas. Ustedes vieron la ANSI, ASTM, la IRAM argentina, la DIN alemana, entre otras muchas. Cada una tiene, para cada tipo de ensayo, las condiciones en las cuales se debe realizar el ensayo. Si es un ensayo de tracción, cuál es la velocidad de aplicación de la carga, cuál es la probeta con sus medidas y sus terminaciones, las condiciones ambientales en las cuales se hace el ensayo, cuál es la temperatura a la cual se debe hacer el ensayo, y todas las características que revista ese ensayo. ¿Estamos? Entonces, yo haré con ese material los ensayos estáticos que necesite, y si necesito hacer ensayos dinámicos con la misma calidad y la misma composición de material, deberé hacer o construir la probeta para ese ensayo dinámico o para ese ensayo de fatiga o para ese ensayo de creep. A ver, ¿me aguardan un segundito? Chicos, aguárdenme un ratito. Sí, pero
Saltate unos temas, Mauri. ¿Les gusta Arjona? La historia del taxi. Hágale. Ahí volví. Bueno, chicos, quedan 2 minutos 50 segundos. Cuando se corte, volvemos a hacer lo de siempre, ¿no? Nos volvemos a enganchar con la misma clave de acceso. Bueno, en los ensayos vamos a medir, en general, las deformaciones elásticas y las deformaciones plásticas. Dentro de las deformaciones elásticas vamos a determinar la elasticidad. Esto es la propiedad mecánica que tienen algunos metales para poder sufrir deformaciones reversibles, ¿sí? Guarda acá, vamos al puntero. Reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Es la rotura reversible de un estado de equilibrio entre fuerzas interatómicas. ¿Esto qué me está diciendo? Que esa estructura cristalográfica de la unidad basal, que era cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras, o hexagonal compacta, la cual se va replicando tridimensionalmente, cuando sea sometido ese material a una fuerza externa, esta red va a sufrir una distorsión. Pero esa distorsión, al dejar de aplicar la carga, va a retomar su condición inicial. Por eso es que hablamos de elasticidad o de propiedades elásticas. O sea que las uniones interatómicas van a seguir siendo entre los mismos átomos vecinos que estaban hechas. Cosa que no va a suceder cuando suframos una deformación plástica. Dentro de este periodo de deformaciones elásticas van a encontrar una propiedad que se llama la rigidez, que lo que está midiendo es la deformación de ese metal durante el periodo elástico. Cuanto menor sea la deformación de ese material, mayor será la rigidez del metal. Por eso cuando decimos es rígido, bien, el vidrio de ventana es rígido. Hola. ¿Qué cosa, profe? El vidrio de ventana. Che, se fueron todos a dormir la siesta, miren que a mí ganas no me faltan, ¿eh? No, aquí estamos, profe. Sí. Vamos, profe. Bueno, vamos. ¿El vidrio de ventana es rígido o no? ¿Ustedes alguna vez se apoyaron en un vidrio? Traten de no hacerlo, ¿no? Van a ver que el vidrio se deforma, flexiona si tiene una dimensión importante, pero pasado de